Hi fellas, hoy os voy a contar la historia de mi dron, de mi DJI Mavic Air, de mi Waikiki, quizás una de las historias más tristes de este canal. Todo empezó en febrero de 2018, cuando delante de mí tenía un viaje en el sudeste asiático, viaje que estoy haciendo ahora mismo, con un billete de ida, pero no de vuelta. Previamente había viajado y había visto mucha gente con los drones, fotos y eso, y quería uno. Sería un viaje épico, así que decidí comprarme un dron para aumentar el grado de epicidad. Pero mi presupuesto no era elevado, así que me compré uno barato, de unos 60-70 euros. Compré el Vax3, que fue un completo fracaso. Tenéis el unboxing por aquí arriba en la descripción. Y daba muchos problemas, la batería no funcionaba, controlar ese dron era complicadísimo. Decidí echar la casa por la ventana y me compré un DJI Mavic Air, uno de los mejores que había en el mercado. Aquí os dejo las primeras impresiones. Os lo presento, es el DJI Mavic Air. Está a punto de empezar a volar con el DJI Mavic Air. Grábame el dron, por favor. Y dale. Salas y sube para arriba. El dron era caro, sí, pero valía totalmente la pena y desde el primer momento lo vi. Las características, la estabilidad que te da el gimbal, como lo que graba, la calidad que graba, bueno, era increíble. Y así es como mi DJI Mavic Air pasó a llamarse Waikiki. ¿Por qué? Porque me trae buenos recuerdos, me gusta el nombre, ya que viajo solo, le pongo un nombre, así es como me siento que estoy viajando con alguien y en mis momentos de soledad tendré a mi Waikiki al lado. Waikiki y yo empezamos nuestro viaje por el sudeste asiático en marzo. La primera parada era Bali. Poco a poco nos íbamos entendiendo cada vez más, los vídeos tenían mejor calidad, controlaba mejor cómo funcionaba el dron y él me entendía mejor. Y las imágenes que me estaba regalando de Bali eran increíbles, impresionantes. La historia de amor continuaba en Sri Lanka, donde la relación se podría considerar ya totalmente seria. Veis las imágenes, entendéis lo que es el amor ahora por la tecnología y lo que es sufrir. Aquí va mi primer susto con Waikiki. Waikiki venció su primera batalla contra unas hojas de un árbol. Hubiese podido caer al agua al chocar contra ese árbol, pero no, resistió y volvió a mí. No os puedo decir cómo respiré de aliviado después de ver las imágenes y de ver de que casi lo pierdo, casi se hunden 650 euros. Pero la siguiente parada fue Malasia. Y otro susto, obviamente, bañándome en el mar. Una de las características de Waikiki es que tú le dices que siga a una persona, a un objeto, y él lo sigue. Así que decidí, voy a hacer un plano, entro en el agua mientras él se mueve, me sigue, y obviamente yo no puedo entrar al agua con el mando a distancia. Y así lo hice, entré en el agua, Waikiki me graba, todo perfecto, pero al salir del agua cojo el móvil donde puedo dirigir a Waikiki y obviamente yo estaba mojado, mojé la pantalla
y la pantalla no funcionaba. Así que Waikiki estaba ahí solo, perdido, en medio del océano. Fui corriendo a buscar una toalla, pero Waikiki estaba a punto de morir, ya no le quedaba batería. Entonces yo mandé a mi amigo Borja, que estaba ahí conmigo en Malasia, y también un chico que estaba ahí con un bote: por favor, id donde está el dron, poneos debajo que va a caer en nada. Estaba a 10% de batería y eso significa un minuto y medio máximo. Bueno, yo ya me ves con la toalla secando la pantalla, el dron empieza a caer. Digo, mierda, no tengo el control, va a caer en el agua, lo voy a perder. Está al 5% y el chico de la barca le tiene miedo al dron y no se pone debajo, sino que se aparta. Claro, no han visto esas cosas, la gente local de por aquí Asia no está acostumbrada a ver drones y esas hélices y ese ruido le tiene miedo. Y entonces, bueno, ya lo daba por perdido, pero con el 3% de batería recuperé el control y lo pude llevar hacia mí. ¡Sí! Y otra vez respiré aliviado. Segundo susto, segundo aviso de los peligros de volar un dron. Cuarto mes de la aventura por el sudeste asiático, me voy para Tailandia, el país más famoso del sudeste asiático. Nos esperaban grandes sitios, grandes paisajes como era Phuket, Phi Phi, la Phang Nga Bay, Koh Lanta, Railay. Y precisamente aquí en Railay, como pudisteis ver el último vídeo, sucedió lo que se intuía, sucedió un gran accidente. Esa es mi reacción justo cuando pierdo el dron. Ya he vuelto de la laguna, pero con una gran mala noticia. Mi dron, mientras volaba por ahí, ha quedado atrapado en un árbol. Esas cosas pasan, es el riesgo de volar el dron en sitios donde no se debería volar. Visitando la laguna de Railay, un pequeño agujero en la montaña donde se forma un lago, pues obviamente decidí volar mi dron como hacía siempre, decidí volar. Waikiki decidió sacar unas buenas imágenes, pero no fue tan fácil la cosa. La señal no era muy buena en ese sitio y el dron se movía solo para los lados. Lo tenía controlado hasta que se acercó demasiado a una pared y en vez de dirigirlo hacia el lado contrario me equivoqué y lo mandé directo a estrellarse contra los árboles de esa pared. El dron quedó atascado ahí y no se movía, las hélices no funcionaban. Eran muchos metros por encima de la laguna y la laguna hacía una forma así y era imposible de conseguir. Un sitio inalcanzable para mí, pero aún había esperanza, así que dentro vídeo. Por suerte, aquí en Railay es un sitio donde la escalada es bastante famosa. He ido a preguntar a un sitio de escalada y el precio del rescate es 250 euros. Esperemos que el dron esté bien, esperemos que lo puedan rescatar porque no es 100% seguro. Hello, we're gonna try to get done today. Él es el que va a intentar salvar mi dron. My name King. Pues confiamos en él. You are a good plan, yeah? Yeah, The we'll best see one. how hard we can do. Yeah. Y si no lo rescatan, le mato. A cruzar los dedos. Pues ya estamos en la laguna otra vez y por ahí arriba está el dron. Detrás de esas hojas rojas está el dron. Así que hay que hacer todo esto. Ya han hecho el reconocimiento y en principio dicen que lo pueden conseguir. Yo lo veo muy complicado, para no decir imposible, pero ellos son los expertos. Aquí tenemos los dos que van a salvar Waikiki. Primero tienen que subir por aquí, conseguir una cierta altura y entonces bajar hasta el sitio donde está el dron. Y hace un rato que se han ido para arriba y la espera está siendo eterna. Ahí está Waikiki. Y
Ya están cerca del objetivo, más de 1 hora de espera. Pues nada, ya están volviendo y como veis mi cara no lo han conseguido, no lo han encontrado. Dicen que ahí no está, donde yo les he dicho, porque más o menos estaba ahí, pues no lo han encontrado. Y desde aquí, desde la distancia, es muy difícil ver si es eso o no. Yo desde aquí me parecía que era eso, pero dicen que no. Así que nada, adiós a mi dron, adiós a Waikiki. Ha sido una duración de solo 4 meses, la verdad es que era una pasada. Y no sé, la verdad es que bastante jodido. Es mucho dinero perdido. Me despido de este vídeo, me despido de mi dron y no sé si en el futuro voy a comprar otro. La verdad es que vale mucho la pena, pero es mucho dinero. Los chavales, claro, no sabes tan bien si te pueden timar o no, ¿sabes? Si lo han encontrado y van a venir mañana a cogerlo. Porque sinceramente desde aquí hay un sitio que parece como la forma del dron, pero dicen que no, que bueno, estaban ahí, estaban al lado y decían no, aquí no hay nada. Así que nada, a llorar un rato. Pero bueno, si queréis apoyarme, dale like, suscribiros y si consigo muchos subscribers o algo, quizás puedo pagar un dron nuevo, cosa que no lo veo. Se acabó la aventura del dron en Asia. Voy a tener que seguir solo con mi cámara, mi nueva cámara, otra cosa que ya perdí, así que me está saliendo baratito el viaje. Qué mal, la mala suerte. En efecto, la relación Waikiki-Bernat por el mundo terminó en Rayleigh. Aún tengo en la cabeza que los escaladores me timaran, que sí que encontrasen el dron, porque yo realmente, como digo, lo veía, me parecía ver una sombra que estaba ahí, pero ellos decían que no, y además había algunos elementos que me hicieron sospechar, como este vídeo. Uno de los escaladores me dijo, oh, no enseñes mi foto a la policía. Y el otro, mientras iba allí, me dijo, oh, yo también tengo un dron, pero no tengo mando a distancia. O sea, lo controlo con el móvil, porque también se puede. Pero si tú compras un dron, te viene con el mando a distancia. ¿Cómo es que no lo tienes? Seguramente pues se lo encontró o pasó el mismo caso que yo, lo rescataron y se lo quedó para él. Además, no pagué los 10.000 bahts, los 250 euros, pero me pidieron la mitad, 5.000, y yo estaba tan hundido que lo pagué casi sin protestar, porque la verdad es que llegar a ese sitio era complicado, o sea, se merecían el dinero, pero no recuperaron mi dron y bueno, pagué 125 euros, perdí mi dron, o sea, fue una desgracia completa. Así que triste y enrabiado seguí con mi viaje, me fui para Tailandia, después Myanmar, volví otra vez al norte de Tailandia y siempre pensando, buah, es que si tuviese ahora Waikiki aquí, qué imágenes hubiese conseguido, qué fotos. Buah. 2 meses después de perder mi dron, mis padres me visitaron en Camboya. Y no vinieron solos, vinieron con Waikiki Junior. No era una sorpresa porque lo compré yo mismo, pero se lo mandé a ellos en vez de a mí. La historia en el sudeste asiático con un dron no seguía con Waikiki, sino que seguía con Waikiki Junior. Decidí mantener el nombre como si fuera su hijo. Espero aprender de la mala experiencia con Waikiki, aprender de ese error, no volar Waikiki Junior en sitios peligrosos y lo que significaría perder 1.500 euros ya en tecnología y disfrutar de lo que me queda por Asia. Ah, por cierto, los siguientes vídeos no hay dron, este vídeo está grabado ya cuando he recuperado mi dron nuevo. Así que Tailandia, Myanmar, no hay dron. En Camboya lo volveréis a ver. Y si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado que os cuente un poco anécdotas, experiencias de mi viaje, cosas normalmente negativas o positivas, ya sabéis, dale like, suscribiros, dejadme comentarios y seguidme en mi Instagram donde vais a ver el día a día porque estos vídeos van con bastante retraso, que hay muchas cosas y no puedo subir vídeos diarios.